Luego, en el práctico nos pide determinar una contribución marginal por cultivo. También lo tenemos ya hecho el cuadro este, debemos calcular la superficie total por cultivo y el ingreso por ventas por cultivo. Nosotros podríamos hacer el mismo cálculo que hemos hecho acá. O podríamos copiar directamente el valor que ya tenemos en la otra planilla. Cualquiera de las dos maneras es correcta. De hecho, haciendo referencia a estos datos, simplifico mi planilla, porque no tengo que hacer todo el cálculo de nuevo de una función sumar sí, sino que directamente yo pongo, dice, algodón, superficie por cultivo, algodón, soja, maíz, sorgo. Y fíjense que acá también tengo algodón, soja, maíz, sorgo. Entonces, en la superficie total por cultivo, haciendo un clic allí, me aparecen los 12.100 y arrastrando voy a tener las mismas cantidades. 4.373 y aquí tengo 4.373. Para sorgo 1.435, sorgo 1.435. Es decir, aprovecho en la información que ya tengo en la otra planilla para volver a plasmarla acá. De hecho, podría volver a poner la suma acá o podría también usarla del otro lado. Yo la voy a volver a poner y voy a elegir que sume estas celdas y me da, al igual que en esta planilla, 30.071 hectáreas. En la contribución marginal por cultivo también me da lo mismo. Lo mismo sucede con los ingresos por ventas. Si ustedes se fijan, acá ya los tengo calculados. No hace falta que los vuelva a calcular. No hace falta que calcule la función sumar sí y luego multiplique por una función buscar b. O sea, con eso lo único que estoy haciendo, si le volviera a poner, lo único que voy a estar haciendo es hacer que la máquina trabaje más. ¿Sí? Cuando yo directamente podría hacer una simple fórmula que me diga, devuélvame el valor de esta celda. Y ya está. Entonces tengo lo mismo. Y obviamente la suma de esas cantidades me dará los mismos 20.504.238 dólares que figuraba como total de ingresos para esta otra planilla de resultado de campaña. Pero acá me pide los ingresos por siembra. Y aquí llega el problema que se nos plantea. Nosotros tenemos, como ya había mencionado al principio de la actividad, un problema que es cómo hago para mostrar estos datos. Fíjense ustedes, ¿cómo hago para determinar el egreso de siembra del algodón? Nosotros acá tenemos un precio de siembra por hectárea, porque nosotros hemos hecho la función buscar B, que me determinaba cuál era el valor de la siembra para el maíz, cuál era el valor de la siembra para el algodón, cuál era el valor de la siembra para, no sé, para el sorgo acá, 29 dólares. Pero no me había determinado cuál era el costo de siembra para este lote. ¿Qué habíamos hecho al final? Bueno, habíamos sumado todos estos costos y lo habíamos multiplicado por C4, que era la superficie que tenía de hectáreas para ese lote. De hecho, estaba bien porque hacíamos que la planilla trabaje con menos cantidad de fórmulas, ya que hacía nada más que una búsqueda acá de datos y luego al final la multiplicación. Pero ahora resulta que para poder determinar cuánto es el costo total por cada uno de los lotes, y vamos a tener por un lado un criterio de cuál es el cultivo, por el otro lado cuál es el concepto del gasto, es decir, si va a ser un servicio de siembra, un servicio de fumigación, un costo de semilla, la compra de agroquímicos, el servicio de trilla, los gastos de flete. Es decir, yo necesitaría modificar esta planilla, esta parte de la planilla,
haciendo que cada uno de estos valores que dice siembra, fumigación, semilla, que están calculados como dólares por hectárea, me los multiplique por la cantidad de hectáreas. Y obviamente al final, acá, voy a tener que eliminar, digamos, esta multiplicación, porque ya la suma va a ser suficiente. Si yo tengo acá costo de siembra por hectárea, no el precio de la siembra por hectárea, sino el costo, es decir, esto multiplicado por las 300 hectáreas va a dar el costo de siembra del lote, ya no el costo de siembra por hectárea, sino el costo de siembra del lote. Ya al último voy a tener que sumar nada más el costo de siembra del lote, la fumigación del lote, la semilla, los agroquímicos del lote, la trilla del lote y el flete del lote para obtener el costo total de producción del lote. Si ustedes se fijan, acá tenemos un total de $14.525.000 como costo total. Lo vamos a comparar luego con el que obtengamos acá para ver si nos da igual. Es decir, nos va a permitir hacer el control ese. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo acá le voy a agregar multiplicar por C4. Acá voy a hacer lo mismo, lo voy a multiplicar por C4. Fíjense que me va cambiando acá ya mucho el valor, es mucho más grande. A esto también lo voy a multiplicar por C4. A los agroquímicos los voy a multiplicar por C4. La trilla lo mismo. Y acá lo voy a multiplicar por C4. Entonces acá elimino esta multiplicación de C4, me queda la suma nada más, y volvemos a estar en el mismo valor que estábamos antes. 145.971. Fíjense, por ejemplo, en la segunda fila, que dice 146.552. Selecciono toda esta fila y cuando lo copio hacia abajo, a un lugar, se me va a 44 millones. Pero si yo le borro este C5, vuelve a los 146.552, que era el original. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? A esto lo vamos a hacer un doble clic para que se copie hasta el final, y esto también vamos a hacer lo mismo para que vuelva a los valores originales. ¿Ha cambiado algo esta planilla? No, sigue lo mismo, siguen siendo los 14.525.000 de egresos, que figuran acá abajo, están como suma total de las celdas seleccionadas, y la contribución marginal sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue expresar estos números, esta planilla, esta parte de la planilla de otra manera. En lugar de tener acá costos unitarios y al final recién multiplicarlo por la cantidad para que me dé el costo total, fui multiplicando cada uno de ellos por la cantidad y luego solo lo sumé. Bien, esto es lo que yo les mencionaba al principio de la clase, haciendo referencia a que no hay que tenerle miedo a rehacer las cosas, porque es algo que nos va a pasar frecuentemente. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que no nos cambie la calidad de la información. Si nosotros hemos verificado que el total que nos daba antes es el mismo que nos está dando ahora, lo que pasa es que lo hicimos de otra manera. Y lo hicimos de otra manera porque nos dimos con la necesidad de utilizar la información de otra manera para poder obtener nueva información. Bien, entonces, ahora sí ya estamos en condiciones de usar sumar sí. ¿Y por qué no sumar sí conjunto? Porque no hay un solo rango de suma, sino que va a depender de cada uno de los cultivos de los que se trate. Nosotros tenemos acá
sumar sí conjunto porque sumamos una sola columna que habla de los totales. Acá vamos a tener que ir sumando en la columna de siembra primero, en la columna de fumigación después, en la de semilla después. Entonces vamos a necesitar, fíjense cómo está planteada, no es una sola columna que se suma, sino que se suma la columna de siembra, se suma la columna de fumigación, se suma la columna de semilla, las de agroquímico, las de trilla y las de flete. Entonces vamos a utilizar la función sumar sí. Ahí vamos a utilizar igual, sumar punto sí, el rango va a ser el cultivo corregido, como referencia absoluta, el criterio de esa función va a ser el cultivo que está como encabezado de cada una de las columnas, eso queda como referencia relativa, y luego vamos a usar la referencia de la columna de la siembra, solamente la de la siembra. Esto también va a tener que estar como referencia absoluta. Bien. Ahora bien, yo a esto lo puedo copiar porque me sirve para cada uno de los cultivos. Pero si yo pongo esta función abajo, al copiarlo nosotros vemos que ya no me toma C4, que es el algodón, sino que me toma C5. ¿Y qué es C5? 12.100. No encuentra nada. Si yo copiara hacia abajo sería lo mismo. Pero si yo acá le pongo la referencia parcialmente absoluta, es decir, que me fije la fila, voy a lograr que cuando yo lo copie hacia abajo, me lo respete. Ahora bien, siempre me pone lo mismo. ¿Por qué? Porque me suma lo mismo. Me suma el rango que es de la columna I4 hasta I131. Era siembra. Pero en la segunda, que es fumigación, va a ser J. Y en semilla va a ser K. Entonces yo acá, en fumigación, debería cambiarlo a la I por una J. En el caso de la semilla, voy a tener que cambiar la I por una K en ambos elementos, porque este es el único que cambia, o sea, este no cambia, porque es referencia al criterio, y el criterio tiene que ver con los cultivos. Entonces, el único que va a cambiar va a ser el rango de suma. En este caso, fíjense que agroquímicos corresponde a la columna L. Entonces, yo en agroquímico voy a tener que poner, en lugar de I, voy a tener que poner una L, y en lugar de la I voy a tener que poner una L, lo voy a poner como mayúscula para que se identifique bien. En el caso de la trilla, si ustedes se fijan en la M, el flete va a ser la N. Entonces nosotros ponemos M y en el último elemento, que sea la trilla, va a ser N. Una vez que hice eso, yo lo copio y tengo los costos de siembra, fumigación, semilla, agroquímicos, trilla y flete por cada uno de los cultivos. Acá abajo pongo total de egresos y hago un clic en autosuma, me va a sumar la totalidad de los egresos. Obviamente acá en subtotales me da 0, pero cuando yo haga la suma horizontal por cada concepto, voy a tener el total de los gastos. Y coincide con los 14.525.001,66, que era la suma total
que nosotros tenemos acá abajo, de los 14.525.001,66, que es el total de los egresos. Bueno, yo tengo acá la contribución marginal, la voy a calcular por cada cultivo, porque es lo que me pedía la contribución marginal por cultivo y también va a estar la total. ¿Cómo va a ser la contribución marginal por cultivo? Igual al ingreso por venta menos el total de ingresos. No hace falta que ponga menos suma porque ya está puesta la suma acá. Este ya es la suma. Entonces, el ingreso menos el total de ingresos directos, me va a dar la contribución marginal. Fíjense que el total me da 5.979.236,34, que coincide con el calculado en el resultado de la campaña. Es decir, esos son los valores que me permiten verificar que efectivamente están bien hechas todas las fórmulas. Por último, si yo esa contribución marginal la quiero dividir en la cantidad de hectáreas para saber cuánto es la contribución marginal por hectárea, hago el análisis, hago la división, que me va a permitir determinar cuál es el cultivo que está colaborando más con la utilidad de la empresa y cuál es el que está colaborando menos. Fíjense que si en promedio nosotros tenemos $198,84 por hectárea de contribución marginal, el algodón está por debajo de ese promedio, la soja está por encima, el maíz está por encima y el sorgo está considerablemente por debajo. Es decir, que lo que deberíamos tratar nosotros el próximo año es de producir la menor cantidad posible de sorgo, que de hecho fue muy poquito lo que se hizo, porque 12.000 hectáreas, 4.000 hectáreas contra 1.400, la verdad que es muy poco lo que se hizo de sorgo, pero estaría para revisar si sigo haciendo mucho algodón o me paso a hacer más soja. Ahí ya tienen que entrar a opinar también los ingenieros, obviamente.